Santo viene como un sello denominacionalista. ¿Salió bien la palabra? Para eso viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más que una marca. Si bien es un sello, es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo es mucho más que eso, porque es la persona, la tercera persona de la Trinidad, o una de las personas de la Trinidad, por no poner niveles. El Espíritu Santo es Dios actuando hoy en la tierra. Y lo tenemos solamente para hablar en lenguas en algún momento, o para haber recibido una vez el Espíritu Santo y nunca más volver a hablar en lenguas. El Espíritu Santo viene para que te comuniques con Dios, porque Él es Dios. Y Él te enseña el lenguaje espiritual. ¿Para qué hablamos en lenguas? Para decir, para que nos digan que estamos locos, para que decir que soy pentecostal, como decíamos hoy, solamente eso, para hacer una diferencia entre los que creen en las lenguas y los que no creen. Las lenguas vienen para enseñarte el idioma celestial, para enseñarte el idioma espiritual. Tenés que practicar el idioma espiritual. No podés decir yo tengo al Espíritu Santo porque una vez hablaste en lengua. Sí, tenés al Espíritu Santo, pero lo importante no es tenerlo, sino vivirlo. ¿Y cómo vas a vivirlo? Cuando constantemente te capacitas en hablar en el Espíritu. Necesitas hablar en el Espíritu. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para qué vienen las lenguas del Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo, dice Romanos 15, nuestro espíritu clama, Abba Padre, papito querido. Nuestro espíritu se relaciona como un hijo adorado por Dios, el Padre. Así el Espíritu Santo te acerca a Dios de un modo íntimo, como el Padre cuida a su bebé, a su hijo recién nacido en sus brazos, y tiene tanta delicadeza al tomarlo, porque si vos te fijas bien, los papás tienen aún más cuidado que las mamás cuando cargan un bebé, porque los papás son más duros. No tienen esa capacidad natural de cargar a un bebé. Las mamás lo agarramos, lo ponemos así para acá, para allá, pero los papás están con ese cuidado porque es tan chiquito, tan suave, tan dócil, y los hombres son tan bruscos, casi digo brutos, tan bruscos en sus movimientos y acciones. Entonces, esa es la manera en que el Espíritu Santo hace que te relaciones con tu papá como un hijo que el Padre ama profundamente. Y por medio del Espíritu Santo, tu espíritu despierta a una relación así con el Padre. Podés ser hijo de Dios, pero nunca tener esa relación si no tenés al Espíritu Santo. Romanos 8:15 habla acerca de esto, y 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Solamente el Espíritu Santo sabe de la profundidad de tu dolor. Solamente el Espíritu Santo sabe de la profundidad de tu necesidad de Dios. Solo Él, ni siquiera vos. A veces yo miro mi corazón y digo, Señor, yo creí que esta parte estaba lista ya, y tengo que volver sobre eso y seguir limpiando y sanando, y el Espíritu Santo lo sabe. Y a medida que hablas en lenguas, el Espíritu Santo se expresa con toda la verdad de tu corazón a Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2, anótalo. El que habla en lenguas, dice este versículo, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo hablas con Dios? Es decir, para que Dios te hable necesitas hablar con Dios. Y para hablar con Dios necesitas ejercitar el idioma espiritual. ¿Cómo hablas con Dios? Hablando en lenguas. No hablas a los hombres, porque los hombres no pueden entenderte, excepto que haya alguien con un don espiritual de interpretación de lengua, pero solo va a interpretar lo que el pueblo necesita, no lo que vos hables con Dios. Tu relación con Dios, no hay intérprete que pueda descubrirla, solo Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que por su espíritu habla misterios. Y quiero que escuches bien esto, porque el Espíritu Santo habla misterios. Habla misterios con Dios. El Espíritu Santo en vos habla misterios con Dios, declara misterios.
Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, Jesús estaba hablando en la gloria de Dios con dos personas que están en la gloria de Dios sin haber visto muerte, como son Moisés y Elías, acerca de las cosas que él tenía que hacer. Acerca de las cosas que él tenía que hacer. La semana próxima de la transfiguración, Jesús iba a enfrentar la cruz. Y Moisés y Elías le estaban diciendo todas las cosas que iban a ocurrir. Cuando uno habla en lenguas, habla estos misterios. Habla las cosas que tenés que hacer. Estás hablando con Dios cuando hablas en lenguas acerca de las cosas que vas a hacer. ¿No hacía lo mismo Jesús? Jesús hablaba con Dios acerca de las cosas que iba a hacer y después iba y las hacía. Pero no me quiero adelantar. Para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida, necesitas hablar en lengua. ¿Cuánto tengo que hablar en lengua, pastora? Todos los días. Todos los días tenés que hablar en lengua. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que puedas. No menos de 10 minutos, porque yo creo que una charla con Dios te va a llevar mucho más que eso. Tenés que hablar en lengua todos los días. No salgas de tu casa. Si tenés al Espíritu Santo, no salgas de tu casa sin hablar en lenguas. Porque muchas veces las personas, el Espíritu Santo que sabe, que conoce lo que vas a vivir en el día, está intercediendo por vos, como dice en Romanos 8:26, con gemidos indecibles, por las cosas que vas a vivir en ese día. El Espíritu Santo te prepara. Cuando orás en la mañana, en el Espíritu, estás preparándote para el día. El Espíritu Santo intercede por vos para lo que vas a vivir en el día. Esto es, la obra de Dios es tan grande, hermano. El ministerio del Espíritu Santo no puede ser encajonado en trae gozo, convicción de pecado, redarguye. No puede ser encajonado porque es Dios. Es muy grande. No puede ser encajonado en te guía a toda verdad, en te hace hablar en lenguas. No es lo único. El hablar en lengua, como cada uno de los ministerios que el Espíritu Santo deposita en vos, tiene un montón de facetas. Mira, un ejemplo te pongo. Por mucho tiempo yo creí, porque así me enseñaron, que los dones de sanidades tenían que ver con que hay personas que tienen, ¿por qué dice dones de sanidades? Es plural, es el don de sabiduría, el don de ciencia, etcétera, etcétera, pero en sanidades es el dones de sanidades. ¿Por qué? Plural. Me habían dicho, bueno, es porque algunos tienen el don para sanar paralíticos, otros tienen el don para sanar ciegos, otros tienen, pero yo no veía eso. Yo no he visto que haya un evangelista que solamente sane paralíticos, o que haya alguien con el don de sanidad que solo sane una enfermedad. Cuando se manifiesta el don de sanidad, se manifiesta para todos los enfermos. Entonces entendí hace poco tiempo que los dones de sanidades son dones porque actúan diferente. Hay personas que tienen el don de sanar por imponer las manos solamente. Hay personas que tienen el don de sanar por una palabra de ciencia. Dios le dice, fulano tiene, lo hemos visto muchas veces a eso. Hay una persona aquí que tiene un problema en el estómago. Y mi abuelo, que les contaba que fue sanado de cáncer, fue sanado a través de una palabra de ciencia. El pastor que estaba dijo, acá hay un hombre que tiene un cáncer del tamaño de una naranja en la espalda, le está apretando tal y tal vértebra, y mi abuelo no sabía porque no se lo habían dicho, y él dijo, ese soy yo. O sea que fue una palabra de ciencia más una revelación que hicieron. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hicieron la sanidad. ¿Qué te quiero decir con esto? El Espíritu Santo es tan polifacético que las lenguas no sirven solo para que digas recibí el bautismo en lenguas. Es para que vivas en función a que sos una persona llena del Espíritu Santo. No podés no podés dejar de vivirlo todo. No desaproveches lo que tenés. No desaproveches. Las lenguas son para prepararte para el ministerio que vas a emprender, para prepararte para tu vida personal. Incluso a veces yo imagino que orando en lenguas, de joven debo haber orado por el pastor sin conocerlo, para que se convirtiera.
porque el Señor sabía que era mi otra naranja. Pues yo no creo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando se expresa por vos, te está preparando para todo. Y es la manera de que hables con Dios. Yo sé que tal vez te estoy diciendo algo que nunca te dije, pero te estoy diciendo algo que estoy viviendo. Y porque lo estoy viviendo, te dije, tengo una linterna en mis espaldas. Quiero contarte de mi experiencia y no quiero que te pierdas esto. En este tiempo Dios está hablando a todo el mundo, porque en los últimos días todos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, dijo el Señor. Gloria a Dios. Entonces vos vas a ser lleno del Espíritu Santo. Aun si es la primera vez que estás escuchando esto, vas a ser lleno del Espíritu Santo si lo querés, y vas a vivir en el Espíritu. Y vas a vivir guiado por el Espíritu. Necesitas hablar en lenguas. No sé cuántos de los que están conectados no hablan en lenguas, no tienen las lenguas. Algunos no hablan en lenguas, pero tienen las lenguas. ¿Y cómo es esto? Porque ya el Espíritu Santo te ha llenado, pero no te has animado a hablar en lenguas. Y hay otros que, habiendo recibido las lenguas, hicieron dormir el don de las lenguas en su corazón y ahora parece que no pueden hablar en lenguas. Solamente abrí la boca y Dios te va a dar palabras. Solamente orá, cerrar los ojos y decir, Señor, yo quiero hablar en lenguas, y vas a hablar en lengua. Las personas que hablamos en lengua cerramos los ojos y empezamos a hablar en lengua, en las lenguas que ya conocemos. Porque así como aprendimos a decir mamá y papá en castellano, porque nacimos acá en Argentina, y los que nacen en Estados Unidos hablan en inglés, y porque aprendieron ese idioma, el Espíritu Santo te enseña un idioma cuando recién empezás a hablar en lengua. Entonces, empezando con esas palabras que te enseñó el Espíritu Santo y que ya conoces, que están en tu mente, empezando con esas palabras, seguí hablando en lengua. Y cada día vas a tener lenguas diferentes. Practica entonces el lenguaje celestial, el lenguaje espiritual. Estamos en la primera pregunta solamente. Las 3 preguntas que quiero responder son, la primera, como dijimos, es ¿cómo hago para oír la voz de Dios? Entonces, para oír la voz de Dios, habla con Dios. Todos los días. Orá. Pero orá en serio. No la lista del supermercado, no la lista de tus necesidades. Comunión con Dios. Para oír la voz de Dios, no solamente ores, sino hacerlo en el Espíritu. Practica el lenguaje espiritual. Habla en lenguas. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Que hables en lenguas. Decirle al que está al lado, habla en lenguas. Repetirlo para vos, habla en lenguas. Decirle a tu alma, habla en lenguas. Habla en lenguas. Habla en idiomas espirituales. Habla en ese idioma que solo vos y Dios pueden estar en comunión, porque nadie más lo entiende, dice la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Nadie más lo entiende. Los hombres no entienden estos idiomas. Así que habla en lenguas. Hay personas que han orado sin saber por una situación y lo han hecho en lengua y Dios ha respondido y ellos ni siquiera tenían idea de lo que estaban orando. Hay personas que han ido al lecho de muerte de alguien y no sabían cómo orar, empezaron a hablar en lengua y Dios los sanó. Usa las lenguas, porque no es un recurso, no es solo un recurso, no es una marca, no es una experiencia solamente, es el Espíritu Santo. Es Dios orando con vos, con tu espíritu. Una vez tuve una visión, estaba arrodillada y en un momento de crisis muy difícil, y estaba arrodillada y yo vi a Jesús que estaba arrodillado al lado mío y abrazándome, poniendo su brazo por la espalda, orando conmigo. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. Cuando hablas en lengua, Él ora con vos e incluso ora por vos. Y la última respuesta a esta primera pregunta es permanece atento. Está atento. Jeremías dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra? Si no estás atento,
no vas a oír. Si no estás atento, como dijimos hoy, estás distraído en otra cosa, Dios te está hablando y no te das cuenta. A veces hay chicos que en la escuela no entienden las cosas no porque no tengan capacidad, sino porque se distraen fácilmente. Ven una mosca pasar y dicen, ay, ¿cuántas alas tendrá esa mosca? Y a veces nosotros cuando estamos orando no estamos atentos. Y no solo porque estamos con otras cosas en la cabeza, sino porque simplemente no hemos entendido que la oración es para que Dios te hable. La oración no es solo bla, bla, bla. La oración es para que Dios te hable. Tienes que estar atento. En el capítulo 28 de Génesis encontramos la historia de Jacob. Jacob huía de su hermano. Y entonces, cansado en Peniel, no era Peniel. Peniel es donde pelea. Pero bueno, se me fue el nombre ahora. Pero cansado en un lugar, se acuesta y dice que tenía por almohada una piedra. Betel. Ahí está. En Betel. Tenía por almohada una piedra. Y cuando está durmiendo en esa cosa tan dura, la piedra tiene un sueño. Y mientras él está soñando, ustedes saben la historia, capítulo 28 de Génesis, ve una escalera. Y en esa escalera ángeles que suben y descienden. Y bueno, los teólogos decimos que esa escalera es la oración, ¿no? La representación de la oración. Cuando uno ora, los ángeles, el cielo se activa. Entonces empiezan los ángeles a subir y descender. Jacob ve esta visión o tiene este sueño por la noche y cuando despierta, él dice algo parecido a esto. Él dice, Dios estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. Dios estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. ¿Cuántas veces Dios te está hablando? Dios está ahí con vos en la oración y vos no te das cuenta. ¿Cuántas veces Dios intenta hablar con vos y tiene que hacerlo por un sueño? No nos vamos a adelantar a la próxima respuesta, a la próxima pregunta, pero ¿cuántas veces Dios quiere hablar con vos y vos no te das cuenta porque no estás atento? Estemos atentos a la voz de Dios todos los días. Todos los días Dios quiere hablarte. Todos los días podés hablar con Dios. Todos los días tenés que orar. Todos los días tenés que orar en lenguas y Dios te va a hablar. A lo mejor esto me importa solamente a mí. A lo mejor soy la única que quiere que Dios le hable. Y a lo mejor te he hecho perder una hora de tu tiempo. Si es así, te pido disculpas. Pero yo te aseguro que el día que vos empieces a oír la voz de Dios para tu vida, que empieces a cumplir, a ser hacedor de la palabra que oís, tu vida va a cambiar. Absolutamente. Tus deseos van a cambiar. Tus luchas van a cambiar. Tus pensamientos van a cambiar. Tus decisiones van a cambiar. Y va a cambiar tu futuro. Para tener el futuro que Dios quiere para vos. Pero si no oís a Dios, entonces vas a seguir caminando como el resto de la gente. Vas a seguir caminando como cientos y millones de cristianos que viven su vida sin haber oído nunca a Dios. Y si bien no pierden el cielo, pero se pierden de vivir la vida abundante aquí. Se pierden de tener una relación con un Padre amado y con un Padre que les ama. Con alguien que todos los días quiere caminar con vos. Yo te invito a que hoy le digas, Señor, yo quiero tener ese hambre por tu voz. Quiero tener esa sed por tu voz. Quiero tener ese deseo por tu voz. En los próximos miércoles vamos a estar respondiendo la pregunta, ¿cómo me habla Dios? ¿Sí? Dijimos, la primera pregunta que respondimos, si querés anotarla ahí, si no lo hiciste todavía, ¿cómo hago para oír la voz de Dios? Bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo me preparo? ¿Cuál deben ser mis acciones? Las estuvimos respondiendo. Ahora, el próximo miércoles vamos a hablar acerca de cómo hace Dios para hablarme.
de Dios. Entonces y vamos a cuando no es entender voz de Dios. Porque también podemos llegar a confundirnos. Y la otra pregunta que vamos a responder, si Dios quiere, también el miércoles que viene es, ¿por qué no oigo la voz de Dios? Porque hay personas que se esfuerzan y que siguen los pasos correctos para oír la voz de Dios, pero terminan sin oír la voz de Dios. Bueno, yo lamentablemente tengo que dejar esto en el tintero hasta el miércoles que viene. Pero mi propósito hoy, mi deseo hoy, mi anhelo hoy, es que vos tengas hambre por oír la voz de Dios, por oír a Dios hablándote. No solo cuando yo te predico o el pastor te predica o lees la Biblia, sino que oigas a Dios en persona, hablándote, porque esa es la fe de obras vivas. Esa es la fe cristiana. Esa es la fe o religión de un Dios vivo. Y lo que vos tenés es la fe de un Dios vivo. No tenés una religión con otro montón de datos, de sacramentos y de liturgia que cumplir para poder por ahí de algún modo acercarte a Dios. Vos tenés una fe en un Dios vivo que te rescató, que te tomó de lo más oscuro y de lo más perdido, de la tristeza, de la miseria, del pecado, te tomó, te sacó de todo eso, te hizo una nueva persona, te hizo su hijo, te metió en el salón del reino, te hizo un rey, te hizo un sacerdote y ahora no te va a hablar más. ¿Y ahora va a dejar que sigas tu vida a la deriva? El Señor quiere hablarte todos los días, quiere desayunar con vos, todos los días, quiere almorzar con vos, quiere sentarse con vos en la mesa del trono, del reino, y charlar con vos acerca de los sueños que Él tiene para vos, acerca de los propósitos que Él tiene para vos y acerca de las cosas que vos podés lograr solo con Él. ¿Por qué no oramos? Y le decimos al Señor, si por primera vez estás oyendo la palabra de Dios o si nunca quisiste darle lugar a Dios en tu vida, aunque habías oído en otras ocasiones, si nunca tuviste la oportunidad de darle lugar a Dios en tu vida, decirle, Señor, yo quiero oírte. Si incluso te digo más, probalo, decirle, Señor, yo te voy a seguir si me hablas. Y Dios te va a hablar. Es así de sencillo. Si vos le propones esto al Señor, Dios te va a hablar. Pero está atento, está atento. A veces Dios te habla y te ha hablado muchas veces, yo estoy segura. Yo te pongo la firma de que Dios te ha hablado muchas veces. Dios ya te ha hablado cientos de veces a vos. Pero estabas distraído. Pero no conocías la voz de Dios. Por eso no podías darte cuenta que era Dios. Pero ahora Dios va a ser claro. Está atento y Dios va a ser claro. Decí conmigo, Señor Jesús, te doy gracias porque me has hablado. Gracias porque me has tocado, has extendido tu mano hacia mí. Y en este momento sé que me estás mirando. Te pido perdón por haber vivido todo este tiempo lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Pero quiero pedirte, Señor, que me hables. Quiero tener una relación con vos, pero quiero que me hables. Por eso te recibo en mi corazón, como el Señor de mi vida y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración con todo tu corazón, Dios te va a hablar. Y si ya habías aceptado al Señor, si ya Dios era parte de tu vida, pero nunca oíste la voz de Dios o pocas veces te habló Dios, no estás acostumbrado a que todos los días Dios te hable, decirle, Señor, yo quiero que me hables todos los días. Decile. Y una vez que lo digas, entonces da los pasos necesarios para que cada día Dios te hable. Mira, Dios está más interesado en hablar con vos de lo que vos te imaginas. Incluso más interesado de lo que vos estás en hablar con Él. Solo un segundo que le prestes atención a Dios y Dios te va a hablar. Y Dios va a estar diciéndote algo.
En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Porque eres ese Dios bueno que hablaba el pastor el domingo, y eres un Dios amante, todopoderoso. Eres un Dios real, un Dios vivo. Y sé, Señor, que estás en este momento, en cada corazón, en cada hogar, esperando un oído atento para que pueda oír tu voz. Un oído atento para poder hablarle. Señor, gracias. Porque nos has hablado a través de esta palabra, pero yo oro, Señor, que hables a cada uno de manera individual. Que hoy, esta noche, mañana, Señor, pongas tu palabra en su oído, en su corazón, en su alma. Señor, que ellos puedan conocerte como ese Dios que hablas, ese Dios que es real, ese Dios que se interesa en hablar con sus hijos, que tiene tiempo para todos sus hijos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque nos has amado y nos has hablado. Nos has rescatado, nos has quitado, Señor, todo el peso de pecado que había en nosotros. Señor, y tú conoces las necesidades. Tu plan y tu propósito es que pidamos para que nos des. Por eso pedimos, Señor, que cada necesidad que hay en los corazones sea cubierta y sea respondida a cada petición. En el nombre de Jesús. Señor, hay personas que se han sentido desganadas en este tiempo, personas que no tienen el interés que tenían antes por leer la Biblia, por orar, por conectarse, por buscarte. Señor, oro que ese ánimo vuelva a sus vidas. En el nombre de Jesús, el Señor nos dice, fortalece las rodillas cansadas. Levanta tus manos en el nombre de Jesús para que Él pueda hablarte, para que puedas caminar su camino. Digan a los del corazón apocado, esforzaos, no temáis. No tengas miedo, Dios está con vos. El Señor te dice hoy que no tengas miedo, que Él está con vos. Él está para ayudarte. Él está para darte nuevas fuerzas porque Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús, Señor. Oro que sigas poniendo tu Espíritu Santo en cada persona, Señor. Aquellos que todavía no hablan en lenguas. Señor, que des las lenguas. Aquellos que están diciéndote, Señor, yo quiero tener las lenguas. Espíritu Santo, muévete y toma control de esas lenguas en esta hora, Señor. Que reciban las lenguas. Que reciban el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, fortalece, fortalece. Da nuevo ánimo. Da nuevo ánimo. Hay personas que están diciendo un poco más de lo mismo, pero Dios te está diciendo esto es diferente. Lo que yo traigo sobre vos es diferente. Es nuevo. Es poderoso. Si abrís tu corazón, lo que trae Dios sobre ti es diferente. Es un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo, una nueva relación. No tiene nada que ver con lo que viviste antes. Ahora es mucho más profundo, mucho más poderoso porque Dios está revelando a sus hijos en este tiempo de ese modo. En el nombre de Jesús. Decirle, Señor, yo quiero esa fe viva. Yo quiero esa fe viva. Esa fe de obras muertas no la quiero más en mi vida. Quiero esa fe viva. En el nombre de Jesús, Señor, habla a tu pueblo. Habla a tus hijos. Habla a cada uno de aquellos que dicen, quiero que me hables, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, tú eres bueno, Señor, y eres fiel. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, gracias por estar hasta este momento con nosotros. Les esperamos en la transmisión del fin de semana y está atento porque Dios te va a hablar.